Radio ESME informa. 2 de octubre de 2012. Unificados para vencer. Ni perdón, ni olvido. 2 de octubre de 2012. Fecha que nos evoca una página de derramamiento de sangre inocente de la historia de México en contra del movimiento estudiantil y la sociedad de 1968. Con la actuación de un Estado deleznable y represor, presa de sus propios miedos e ignorancia, pero que los estudiantes, los de la clase obrera y alguna parte de la sociedad mantiene viva en la mente, y nos conducimos con respeto e indignación durante esta jornada, exigiendo justicia por aquellas muertes que manifestaban su inconformidad ante las acciones del gobierno. Hoy, 2 de octubre, coincide con un proceso de imposición de una iniciativa de reforma laboral que intenta despojar a los trabajadores de sus derechos laborales y que los propios estudiantes que en el futuro ingresarán a la vida productiva de la economía de este país los conducirá a una esclavitud con un sueldo de miseria en caso de conseguir algún empleo que quizás sea eventual o con un contrato a la palabra o por hora, entre otras cosas. Dicha iniciativa de reforma laboral pasa al Senado para ser revisada y, en todo caso, hacerle observaciones y regresarla a la Cámara de Diputados. En vista de ese protocolo, la clase trabajadora se organiza junto con los estudiantes, campesinos y la sociedad en general para salir a visibilizar su enconado repudio a semejante irracionalidad y aberración que solo busca beneficiar a la patronal, a los inversionistas, es decir, al capital extranjero, instalando un plantón en el Senado con un mitin que declara la postura firme, inalienable e irrestricta de rechazo total a esta socarrona y lacerante reforma laboral. Hoy se revelan datos por parte del Banco Mundial que los salarios en México están dentro de los países más mal pagados de todo el mundo. Y todavía los diputados del PRI, del PAN, del Verde Ecologista y del PANAL aprobaron el pago por horas, que son 8 pesos la hora. Imagínense 8 pesos la hora, multiplicado por 8 horas, prácticamente es menos que lo que equivale a un salario mínimo en el país. ¿A dónde nos quieren llevar? Esta propuesta de reforma es una reforma regresiva, es una reforma que violenta los derechos de los trabajadores. Esta reforma no puede admitirse porque violenta los derechos que fueron construidos a través de decenas de años. Para nosotros, la reivindicación del cargo de senadores la entendemos como la defensa de las causas de las gentes. Para nosotros, la función de senadores y senadoras la entendemos para hacer nuestros sus problemas, sus causas, sus razones y sus derechos. Por eso vamos a estar cerca de ustedes. Por eso tengan la garantía y tengan la seguridad que nuestra posición va a ser de mucha firmeza para rechazar esta reforma. Saludos, compañeras y compañeros, saludos y enhorabuena por el movimiento sindical y de todos los trabajadores. Muchas gracias. Y yo digo, compañeros, pregunto, ¿esta reforma creen que nos beneficia a los trabajadores de México? Entonces, ¿por qué tenemos que comernos el garlito? Creo, compañeros,
que esto tiene que llegar consecuentemente a una amplia jornada de lucha. Y esta amplia jornada de lucha, compañeras y compañeros, nos tiene que llevar a la construcción, y nosotros lo decimos, no porque se nos acabe la vida en este momento, pero creo que esto solamente lo vamos a parar si realmente discutimos en el seno de las organizaciones sindicales y sociales, campesinas, indígenas, urbano-populares, el asunto de una huelga política nacional. Si le sirve a Peña Nieto, porque le puede entregar en charola de plata a los trabajadores, a los empresarios. A los únicos que no les sirve es a los trabajadores del campo y de la ciudad. A los únicos que no les sirve es a los mexicanos que viven de su salario. Por eso tenemos hoy un reto formidable. Ellos cuentan que nosotros pronto nos cansaremos, que tarde o temprano disminuirán la capacidad de estas movilizaciones, y cuentan tener provocadores permanentemente tratando de distraer nuestras movilizaciones. Cuentan con que en algún momento la división, la falta de unidad, que ha sido un problema permanente entre nosotros, surja a la luz y evite que podamos presentar un frente común para detener esta ofensiva. Créanme, la Unión Nacional de Trabajadores y el Sindicato de Telefonistas no va a dejar de luchar junto a ustedes, codo con codo y brazo con brazo, hasta su último momento. Para nosotros esto es pasar a la historia como quien se rinde pese a la adversidad. Nosotros no lo vamos a hacer. Es necesario profundizar y articular aún más las acciones emprendidas por las distintas expresiones sindicales y sociales para llevar la lucha a un plano superior, dando continuidad a las acciones emprendidas por diversas expresiones sindicales, universitarias, mineros, electricistas, telefonistas, pilotos, sobrecargos, de la industria llantera y automotriz, de la salud, de la educación media superior y superior, además de organizaciones como sindicatos del gobierno del Distrito Federal, de organizaciones como la CENTE, entre otras más, porque también las organizaciones campesinas se suman a este esfuerzo de lucha. Durante la jornada de protestas estaremos desarrollando paros cívicos y laborales, cercos e instituciones públicas, televisoras, cierre de carreteras, liberación de casetas y visitas a medios de comunicación, centros financieros, turísticos y comerciales de las grandes empresas, además de actos de repudio contra los partidos del régimen oligárquico y a los diputados traidores. En la Ciudad de México nos manifestaremos ante el Senado, situación que estamos realizando en este momento, convocados por las diferentes expresiones y del movimiento estudiantil, entre ellos el Yo Soy 132. Convocamos a que en cada localidad del país los y las trabajadoras y trabajadores y la sociedad civil expresemos nuestro hartazgo y rechazo a la reforma laboral, a las políticas antipopulares y antinacionales de quienes hoy mantienen secuestradas las instituciones de la República. Todos a fortalecer la lucha, todos a desarrollar las acciones como un solo hombre, como una sola mujer, juntos, hombres y mujeres, trabajadoras y trabajadores, estudiantes y obreros, juntos luchemos para echar abajo esta infamia que se pretende cometer en contra de los trabajadores de México. Todos los oradores de las diferentes organizaciones que asistieron a protestar coinciden en abominar este remedo de iniciativa de reforma, evidenciando su postura de clase trabajadora con datos que difícilmente serán difundidos en los medios.
esta reforma que pretende abaratar la mano de obra, que pretende conculcar las conquistas sindicales y que principalmente pretende afectar la seguridad social de los jóvenes y de las mujeres que también están sumados en esta lucha. El día de hoy la lucha es contra la reforma laboral. No permitiremos que pase una reforma que nos obliga a estar racionando el hambre. No permitiremos que pase una reforma que atragante con banquetes a unos cuantos y a otros nos convierta en hormigas que nos peleamos por migajas. No permitiremos que pase una reforma que nos haga mendigar a centavos nuestra felicidad. No permitiremos que pase una reforma que antepone la avaricia de los poderosos por nuestro sudor y sufrimiento. No permitiremos que pase una reforma que haga de los hombres y mujeres una mercancía. No permitiremos que pase una reforma que esclavice nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestra vida. No permitiremos que pase una reforma de empresarios, de corruptos, de mentirosos que quieren arrebatarnos nuestra dignidad. Porque con 7 pesos la hora no podremos darle una buena educación a nuestros hijos. Porque con 7 pesos la hora no podremos comprar medicinas para curarnos de la enfermedad. Porque con 7 pesos la hora no podremos pagar el transporte y mucho menos viajar. Porque con 7 pesos la hora no podremos tener una vivienda digna. Porque con 7 pesos la hora no podremos anhelar hacer otra cosa más que trabajar. Porque con 7 pesos la hora no podremos pagar la gasolina, el agua, el gas. Porque con 7 pesos la hora no podremos llegar con una sonrisa a nuestros hogares. Porque con 7 pesos la hora no puede generar nada más que tristeza, impotencia, enojo y violencia entre las personas. Porque 7 pesos la hora es un insulto, es un ejemplo burdo y extremo de hasta dónde puede llegar el neoliberalismo. Porque nos quieren quitar el derecho a pensión, a generar antigüedad, nos quieren trabajando hasta la muerte. Porque nos quieren quitar el derecho a reunirnos, a manifestarnos por nuestros derechos laborales, nos quieren callados, sumisos y explotados. En 1917 quedó plasmado en el Congreso de la Unión con letras de oro aquel constituyente de 1917 que encabezó Belisario Domínguez, que encabezaron aquellos por crear una ley que establece las conquistas de los trabajadores en el artículo 123. Si los diputados, más bien los diputados que avalaron el 28 de septiembre esta contrarreforma, sus nombres deben de quedar grabados en las plazas públicas como traidores a la patria, camaradas. Después de dar cuenta de lo ocurrido, se determinó unirse al contingente de la marcha conmemorativa del 2 de octubre, que por instantes nos hizo recordar aquel escenario juvenil de estudiantes, reunidos en la Plaza de las Tres Culturas en el 68, quienes pacíficamente se congregaban para organizarse y realizar una marcha sin violencia, consignando sus desavenencias con el Estado. Horas más tarde, al caer la noche, se convirtió en un terreno sitiado por el ejército que servil y atrozmente ejecutó una orden para masacrar a estudiantes, periodistas, obreros, vecinos y muy lamentablemente niños de menos de 12 años de edad. Emboscados e indefensos en un callejón sin salida, durante una cacería enloquecida de los soldados embrutecidos, fueron asesinados sin piedad. Los contingentes arribaron a la plancha del Zócalo capitalino y nuevamente hubo una pronunciación firme, estoica y honorable que clama porque se aplique la justicia para aquellos asesinos que detentaban el poder en aquellos años y que desgraciadamente en nuestros días se repite el modelo represor potencializado con un odio desmedido a la clase trabajadora y estudiantil que se opone a sus designios. Digamos, somos una gran asamblea de los pueblos agraviados por la política brutal
de gobernanza represiva, violenta, con la que se ha estado manejando este país. Aquí están los obreros del Sindicato Mexicano de Electricistas agraviados, están los bomberos, están los de Mexicana de Aviación, están los mineros representados, están los de STUNAM, todo el pueblo de México agraviado por políticas represivas, lo mismo ejercidas con violencia que ejercidas con apariencia legal, en donde se toman disposiciones para justificar las acciones represivas. Nos juntamos en estos lugares. De manera que esto es una gran asamblea con muchas voces, con todas las voces y con algunos sectores que vienen luchando desde hace tiempo y que hoy toman una nueva expresión y que dan una señal de esperanza y de júbilo para todos para el país, que son todas las movilizaciones de los jóvenes mexicanos agrupados con distintas coordinaciones en Movimiento 132. Todos estamos aquí presentes y todos tenemos que referirnos a ella. Una de estas partes... Pueblo de México, a nuestros compañeros que marchan hoy con nosotros. El 2 de octubre de 1968, el pueblo de México vivió uno de los hechos más trágicos de su historia. En una ofensiva terrible del autoritarismo, el gobierno priista de Gustavo Díaz Ordaz silenció un movimiento estudiantil y popular que sacudió a las instituciones y a la sociedad mexicana, asesinando cobardemente a cientos de jóvenes en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Ese 2 de octubre pudimos ver cómo los gobiernos priistas resuelven los conflictos asesinando a quienes se le oponen. Pero también ese 2 de octubre quedó claro que más allá de la represión está la dignidad de los estudiantes, que no han parado de luchar y que desde hace 44 años siguen buscando la transformación de este país. 1968 fue un año sin precedentes en la historia de México. Los jóvenes trascendieron las aulas, las universidades, los círculos de estudio. Sin miedo, tomaron las calles, unieron sus voces a la de los obreros, los campesinos, las amas de casa, los intelectuales, y con demandas de carácter nacional anduvieron las avenidas, marcharon en silencio, gritaron en los mercados y las plazas, llegaron a las fábricas, a las parcelas, a los hospitales. 1968 fue el año que la dignidad de los estudiantes se convirtió en la dignidad de todo el pueblo. Hoy, 44 años después, los jóvenes hemos vuelto a tejer aquellas alianzas entre universidades. Nos hemos vuelto a coordinar con nuestros compañeros del norte, del sur, del oriente y del poniente del país. Desde Ciudad Juárez hasta Chiapas, desde Santa Fe hasta Iztapalapa. Hemos buscado caminar con nuestros compañeros que luchan con sus propias demandas y sus propios pasos para cambiar de fondo este país. No somos más unos y otros, hoy todos somos uno y como tal seguimos exigiendo democracia, luchamos por el fin del autoritarismo y reivindicamos nuestro derecho a construir el país que queremos. Como hace 44 años vemos a los militares en las calles, se nos ha dicho que están ahí para cuidarnos, se nos ha restregado que su presencia busca la paz. ¡Qué gran mentira! Al igual que hace 44 años, criminalizan la protesta social y a donde llegan la violencia se extiende, los muertos se cuentan por millares. Los luchadores sociales somos víctimas de este mismo sistema autoritario, corrupto, represor, que con la llegada de Enrique Peña Nieto refuerza una nueva ofensiva contra el pueblo de México. La primera muestra de esta continuidad es la reforma laboral que se pretende imponer a la clase trabajadora. Hoy caminamos codo a codo con nuestros compañeros, defendiendo el presente de todos y nuestro futuro. Gritamos desde esta plaza, a las puertas del poder político de este país: la reforma laboral no pasará. No podemos perder lo que ya ganamos. No podemos permitir que se consume esta agresión a la clase trabajadora. No a la reforma laboral. No a la represión violenta y asesina del aparato del gobierno federal. 2 de octubre no se olvida. Adelante, pueblo de México. Somos prole, somos patria, no nos rendimos.
resistimos. Mantente alerta a nuestra transmisión.